En cada religión existen ritos de inicio. En el cristianismo, el bautismo marca el inicio de una experiencia al lado de Cristo. Sin embargo, existen algunas preguntas con respecto al bautismo. Una pregunta es, ¿el bautismo es un requisito para la salvación? ¿Cuándo debo bautizarme? ¿Y cuál es el verdadero bautismo? ¿Inmersión, aspersión o infusión? La Biblia nos dice que muchas personas iban al río Jordán para ser bautizados por Juan. Sin embargo, Mateo capítulo 3 también dice que Jesús mismo fue al río Jordán para ser bautizado. ¿Por qué tendría que ser bautizado Jesús si Él no cometió ningún pecado? Nosotros sabemos que Él asumió la culpa de la humanidad. Sin embargo, también lo hizo para darnos ejemplo. Lo interesante de todo esto es que Jesús colocó al bautismo como la entrada para su reino espiritual. El libro de Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, «El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado». Además, en una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, dice así, «El que no nace de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos». Una pregunta importante con respecto al bautismo es, ¿quién puede ser bautizado? ¿Cualquier persona puede tomar esta decisión? Pues bueno, la Biblia presenta por lo menos 4 pasos indispensables para una persona que toma esta decisión de ser bautizada. Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». En primer lugar, la persona tiene que ser enseñada. La persona tiene que ser un discípulo de Jesús. El bautismo es solamente el resultado de haber aceptado la palabra de Dios, las enseñanzas que Cristo nos dio en su palabra. Entonces, la primera condición es que la persona tiene que ser enseñada. Tienes que conocer el plan de salvación. ¿Cuál es la segunda condición? El libro de Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, «El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo». Esto significa que la segunda condición es creer. Creer en Jesús significa aceptarlo como nuestro Salvador. A través de las enseñanzas de la palabra de Dios, conocemos a Jesucristo. Y una vez que conocemos a Jesús, entonces lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Esto es una decisión personal. Nadie te obliga, es una decisión voluntaria, es una elección por la vida. Y la Biblia presenta una tercera condición. En el libro de Hechos, el capítulo 2, encontramos que un grupo de personas se acercó para Pedro diciendo, ¿qué podemos hacer? Y allí en el versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La tercera condición es que tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo estaba caminando en una dirección, reflexiono y cambio de dirección. ¿Qué significa? Antes de conocer a Cristo, corría de Jesús. Ahora corro a los pies de Jesús. Y esta condición es indispensable. Tiene que existir arrepentimiento. Y existe una cuarta condición. En el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si bien es cierto, arrepentimiento y conversión van de la mano, ambos tienen que ser una muestra indispensable antes de tomar
la decisión del bautismo. Arrepentimiento se conoce como la tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios, y conversión es volver al camino correcto porque estuvimos huyendo de Dios. Entonces, estas cuatro condiciones son indispensables para una persona que quiere ser bautizada. Es por eso que un bebé no puede ser bautizado, porque no reúne ninguna de estas cuatro condiciones. Y la otra pregunta que tenemos que responder con respecto al bautismo es: ¿cuál es la forma correcta de ser bautizado? Sabes que en el mundo existen tres formas con que las personas son bautizadas: por infusión, por aspersión y por inmersión. ¿Cuál de las tres es la correcta? La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Es por eso que cuando Jesús fue bautizado, fue para el río Jordán. Y el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice que Jesús subió del agua. Cuando dice que subió, significa que él fue sumergido allá en el agua. ¿Sabes que en el libro de Hechos capítulo 8 también muestra cómo el eunuco y Felipe, mientras estaban estudiando la Biblia en su carruaje o en su carro, allí el eunuco le preguntó para Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde: ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo: yo creo. Entonces nada le impedía para que éste pueda ser bautizado. La Biblia dice que ambos descendieron al agua. Quiere decir que este etíope fue bautizado también por inmersión. En la Biblia nosotros no encontramos ni un solo registro que pueda autorizar el bautismo por aspersión o por infusión. Entonces, ¿de dónde vienen esas otras prácticas? Si la Biblia menciona un solo tipo de bautismo, un solo Dios, un bautismo y una fe. Una sola forma de bautizar, que es el bautismo por inmersión. Tú puedes preguntarte: pastor, yo fui bautizado cuando era un bebé, no tenía conciencia, mas mis padres tuvieron mucha fe. Y yo respeto mucho la fe de tus padres. Sin embargo, un bautismo que no fue por inmersión no se llama bautismo. La Biblia no lo autoriza. Tú te puedes preguntar: ¿eso significa que yo puedo bautizarme de nuevo? Por supuesto. Hechos capítulo 19 encuentra una historia fascinante. Allí un grupo de personas que habían creído allí en Jesús, pero nunca habían escuchado acerca del Espíritu Santo. Pablo mismo fue quien les dijo: es hora de tomar un nuevo bautismo. Y todos ellos fueron bautizados nuevamente por inmersión. Si ahora tus ojos se han abierto a enseñanzas que antes tú no conocías y crees que hoy tienes que dar ese paso de forma voluntaria y consciente, aceptando las enseñanzas que Cristo tiene para ti, entonces es hora de dar un paso de fe. Querido, hay muchas personas que tienen tanto terror al bautismo porque creen que una persona después de ser bautizada nunca más va a pecar. Préstame atención, el bautismo solamente es el comienzo, es el inicio de una relación con Cristo. Es como un matrimonio, una pareja que se conoce, se enamora, termina en el altar, el amor los une. Entonces, si tú estás conociendo a Jesús y quieres practicar sus enseñanzas y Él te ofrece la eternidad y tú aceptas sus promesas, es hora de poder concretizar ese matrimonio. Ese matrimonio se llama bautismo. Yo te espero esta próxima semana en una iglesia adventista del séptimo día. Y tú puedes ir con total seguridad porque ahora tú ya conoces las principales verdades que Cristo nos dejó para que nosotros podamos decidir por la eternidad. No demores más, que nada pueda impedir esta decisión. Te dejo un texto para ti. Hechos 22:16 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando tú te bautizas no significa que tienes una vida perfecta. Significa que tú demuestras públicamente que amas a Jesús.
¿Sabes cuándo nunca más pecaremos? Cuando Cristo regrese y esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Mientras tanto, continuaremos siendo pecadores. Sin embargo, el bautismo nos garantiza la entrada a ese reino espiritual y a esa eternidad anhelada. ¿Estás listo para tomar esa decisión? ¿Estás preparado? Deja el miedo y es hoy el día de buenas nuevas y de salvación. Acércate a una iglesia adventista, escríbenos. Aquí aparece una dirección y un número de WhatsApp. Escríbenos porque queremos saber de tu decisión. Mientras tanto, yo quiero orar por ti. Querido Dios, gracias por las enseñanzas que hoy nosotros hemos conocido por medio de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos liberta, nos saca de la ignorancia, nos saca de las tinieblas a la luz espiritual. Y hoy queremos experimentar ese nuevo nacimiento del cual tú hablaste para Nicodemo diciendo: aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nuestro sueño es la eternidad, nuestro sueño es estar a tu lado. Por eso queremos participar del bautismo como el nacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso acepta nuestra decisión, entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos durante toda esta serie. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.